favor. Está bien, mi amor, déjame decirte nada más bien para que no te haga ruido con la silla. Amiguitos, temeridad, esto es La Palabra Habla. En esta nueva temporada del poeta confrontándose con el auditorio, con la opinión pública y con los usos públicos y privados de la razón, buscamos como el palabrante ya en antaño, en tiempos de pandemia, conciliar una cantidad inmensa de problemas y contradicciones para tratar de encontrar narraciones y modelos explicativos que nos ayuden a encauzar una solución estructural a las quejas y malestares del México contemporáneo. En ese sentido, para poder entonces encauzar tres ejes de contradicciones en medio de la historia moderna y contemporánea de nuestra hermosa y preciosa nación mexicana, quisiéramos entonces traer tres lecturas. Para el día de hoy, nuestra primera lectura es del libro 1 de Samuel 16, David al servicio de Saúl. El espíritu de Yahvé se retiró de Saúl y le turbaba un mal espíritu mandado de Yahvé. Y dijeron a Saúl sus servidores: te ves turbado por un mal espíritu de Dios. Permite, Señor, que tus siervos te digan que se busque un diestro tañedor de arpa que, cuando se apodere de ti el mal espíritu de Dios, la toque y halles alivio. Saúl les dijo: buscadme pues un buen músico y traédmelo. Tomando uno de los servidores la palabra, dijo: yo conozco un hijo de Isaí de Belén, que sabe tañer el arpa, es valiente y hombre de guerra, discreto en el hablar y de buen parecer, y Yahvé está con él. David dijo: sí, David. Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: mandadme a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Isaí tomó un asno, lo cargó con 10 panes, un odre de vino, un cabrito, y se lo mandó a Saúl por David, su hijo. Llegado a casa de Saúl, David se presentó a él. Tomóle cariño Saúl, haciéndole su escudero. Saúl dijo a Isaí: que se quede, te ruego, conmigo David a mi servicio, pues ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios se apoderaba de Saúl, David tomaba el arpa, la tañía con su mano, y Saúl sentía alivio y bienestar, pues se retiraba de él el espíritu malo. Esto entonces de Samuel y nuestro hermoso rey David como Orfeo paleocristiano. Queremos entonces confrontar un problema gigante que tiene que ver con las estructuras socioeconómicas de la distribución territorial de la Ciudad de México, las opciones de desarrollo y las opciones de clasificación de poblaciones en las políticas estructurales socioeconómicas de la nación mexicana en los últimos 45 años. A razón de eso, entonces, por ejemplo, para hablar de los problemas, recuerden que después de que Saúl es derrotado por David, bueno, David impone finalmente la nueva monarquía, pasados los años, sus hijos, en contienda por obtener la elección de David para la heredad del reino, su hijo, el más adelantado, decide poner un puesto cambista en vísperas de la entrada del templo. Es sabido que más del 90% de los problemas y situaciones que aquejan a todas las personas, tanto en individualidad como en colectivos, tienen que ver simplemente con las condiciones materiales de la existencia, es decir, los ingresos socioeconómicos y de allí el bienestar que también debe de estar garantizado en términos socioeconómicos. De ello entonces que las condiciones de habitación y vivienda en la Ciudad de México no corresponden al hecho de que cada quien es lo que tiene y cada quien tiene lo que quiere, y que cada quien, como dicen este dicho bastante triste, del pobre es pobre porque quiere, en tanto que no se aterricen cuáles son las condiciones estructurales que aquejan a la nación mexicana en los últimos 45 años y que permiten que las contradicciones
instituciones de hoy en día sigan manteniendo un régimen de explotación tácita al cual todos asistimos y aplaudimos todos los domingos en la plaza pública. Por eso mismo hay que recordar que la política estructural de vivienda en la Ciudad de México se estructura a partir de 5 grandes reformas. A primer término, la imposición de una ley que congela los precios durante el gobierno del regente de la Ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu, que impone entonces un bloqueo al contrato inicial con el cual entonces un arrendador y un arrendatario fijan el importe de renta mensual de una vivienda. Desde 1956 hasta 1997, la ley de Uruchurtu mantuvo el régimen de desarrollo inmobiliario, el desarrollo de la población rentista del país, al tiempo que amparaba los usos y regionalizaciones de las políticas del desarrollo económico mexicano, políticas de las cuales debió de haberse hecho responsable también el Estado neoliberal, aun cuando cambiase el modelo económico productivo a partir de 1994. Por ello mismo, cuando Cárdenas eroga la ley de Uruchurtu, aquí inicia el primer complejo de reformas que nos van a llevar al complejo de situaciones históricas contemporáneas en que habitamos. Cárdenas eroga la ley de Uruchurtu y permite la libre especulación de la renta inmobiliaria de vivienda en la Ciudad de México. Todo lo que ustedes conocen como gentrificación, todo lo que ustedes pueden comprender como horizonte de la densidad habitacional de la Ciudad de México, lo que eran los páramos prácticamente no asfaltados de Santo Domingo todavía en los años 90, a lo que es por ejemplo al otro extremo de Ciudad Universitaria, Jardines del Pedregal. Piensen que Ciudad Universitaria, un polo, tiene Santo Domingo como paradigma de un desarrollo urbano, y al otro lado tiene Jardines del Pedregal como otro paradigma de desarrollo urbano. Y evidentemente las élites universitarias, como las élites de partido y la élite y la casta política del Estado mexicano en los últimos 70 años, tienen su hueso y su colmillo metido en esos 3 grandes registros: Santo Domingo, Ciudad Universitaria y Jardines del Pedregal. Pero bueno, para avanzar en el protocolo de comprensión de esos 3 eventos, comprendamos lo que son los 3 grandes famosos bandos de reordenamiento urbano de Andrés Manuel López Obrador. Pero para entonces enunciar los 3 grandes bandos que va a nombrar Andrés Manuel, el primero en el 2000, el segundo en el 2004 y el tercer bando en el 2006, con sendas consecuencias cada uno de ellos 3, recordemos entonces que la era histórica, económicamente histórica que habitamos, arranca en 1997 como resultado de la negociación del FOBAPROA. Todo el protocolo de deuda interna y externa licuefaccionada de la nación mexicana a lo largo de 1988 a 1994 tiene que ser renegociado en el Congreso mediante una nueva ley de deuda pública que entonces programe en las décadas por venir las cuotas de los pagos trimestrales que se tienen que hacer a los acreedores de la nación mexicana. No vamos a explicar ahorita cuál fue el proceso de licuefacción interna de deuda mexicana, quiénes fueron los que entonces obtuvieron jugosos y grandes créditos entre 1988 y 1994 y se terminaron lavando las manos de ejercer cualquier pago a esos créditos concedidos. En este país el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque no hizo fraude inmobiliario, fraude crediticio, fraude financiero entre 1988 y 1994, que es donde se fijan las estructuras socioeconómicas de la casta y la élite política económica de la nación contemporánea. Cuando entonces se pacta el pacto del FOBAPROA en 1997, recordemos que los líderes de partido de la oposición, en el PRD estaba el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, en tanto que el líder del partido de la oposición en el PAN era el mismísimo Felipe Calderón Hinojosa. Cuando vemos fotografías de Andrés Manuel y de Calderón juntos, es en medio justo de la negociación de esta época, cuando entonces ambos viajaban a Nueva York, de Nueva York a Washington, para negociar tanto con la derecha y con la izquierda los términos del endeudamiento. Recordamos que la ley la propone Ernesto Zedillo, pero Zedillo no tiene ningún vocero, porque Zedillo no tiene ningún interlocutor, pero porque el Partido Revolucionario Institucional no tiene ningún agente de diálogo desde que asesinaron a Colosio en el 94. De tal manera que como el partido oficial no tenía agente de diálogo, lo que hace Zedillo es tirar la reforma y entonces la oposición puede presentar las contrarreformas que se le antojen, y con eso entonces Zedillo va a tomarse las manos, se las va a vendar en la espalda y va a dejar que quien proponga el mejor y más grande proyecto económico para viabilizar el modelo de deuda gobierne el próximo sexenio.
de tal manera que el pacto se establece desde 1997. Recordemos entonces que mientras que los líderes de partido eran Andrés Manuel y por el otro lado Felipe Calderón, en el Congreso sus interlocutores pues eran también sendos agentes. Como principal vocero del PAN dentro de la Cámara Baja teníamos al poderosísimo abogado Fauzi Handam, junto con su colega de su bufet, el tío de Ernesto, ¿cómo se llama? De Inés Gómez Montt, su tío, el poderosísimo, tal vez el bufet de abogados más importante del país en los últimos 35 años. Saludos, senador. De tal manera que cuando Fauzi Handam es el principal vocero del PAN, bueno, ya es senador retirado hoy en día, claro. Cuando Fauzi Handam es el principal interlocutor del PAN en el Congreso Bajo, en la Cámara Baja entre los diputados, el principal representante del PRD es el poderosísimo y súper vigoroso Pablo Gómez, don Pablo Gómez. Pero la oposición tuvo allí un aliado fundamental, una gente que venía también de las filas del Salinato, un neoliberal redimido, hoy también en las filas de Morena y entonces durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, secretario de Relaciones Exteriores, nuestro queridísimo y poderosísimo Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard era diputado independiente en la legislatura de 1997 al 2000 cuando se pacta el FOBAPROA. Si ustedes revisan, ya no los diarios legislativos, Dios mío, hoy día esta es la civilización del video, ya no hay nada que escribir, solo hay que grabar, y si mis amigos poetas no están haciendo videopoesía, carnalitos nos van a comer el pastel, bueno, a ustedes se los van a comer. El hecho es este, amiguitos, que las cosas no las vamos a resolver nunca individual, sino estructuralmente, y entonces esto es como las escondidillas, esto es un 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Mi triunfo es el triunfo de mi generación, el triunfo de mi generación es el triunfo de mi nación. Y cuando ustedes logren derrotarme, entonces habrán derrotado a la nación mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque no soy yo y no estoy hablando por mí, mis queridos enemigos. Estoy hablando la palabra del Dios. Lo siento, no lo entienden, no lo creen, no me importa, no me interesa. Soy poeta, estoy maldito. Y vivimos para complacerlos, queridos amigos. Por ello mismo, entonces, las políticas del primer, el segundo y el tercer bando van a reestructurar el horizonte, las cuotas inmobiliarias, el fenómeno de las vecindades que se habían gestado y que habían proletarizado el centro histórico. Se gesta este proyecto por refinanciar el centro histórico en uno de sus cuadrantes, potenciar la riqueza de ciertos sectores socioeconómicos. También en ese momento arranca la gentrificación de la Roma La Condesa como núcleo cosmopolita de la presencia extranjera en el país. Y bueno, podemos ir enunciando las contradicciones que eso va arrastrando, para poder ver entonces la situación de las colonias suburbanas, de las colonias donde se van gestando grandes edificios, grandes torres de departamentos, y para confrontar entonces las posibilidades socioeconómicas de las colonias proletarias de la Ciudad de México, de toda la periferia de la Ciudad de México, fuera del cuadrante de la Cuauhtémoc hacia la del Valle y Coyoacán. Tenemos que comprender entonces esto de manera gráfica. En el transcurso del día de hoy y el día de mañana vamos a estar tirando entonces mapas de la construcción de la Ciudad de México en 1900, Ciudad de México en 1910, Ciudad de México en 1920, Ciudad de México en 1950, para tener entonces gráficamente y de manera visual cuál es el régimen de expansión inmobiliario, para identificar en dónde están cada uno de los factores económicos y dónde es donde se sientan cada una de las sillas del Senado, para entender entonces a quién obedece la gentrificación y de dónde entonces está el problema estructural que no permite la redistribución de la riqueza, porque esa es la situación. Finalmente, el hecho de que las personas tengan una cantidad N de problemas violentos en N casos de situaciones, y que la población juvenil de este país entre los 15 y los 25 años esté siendo martirizada de manera brutal y escandalosa, y nadie dice nada, en tanto que nuestra querida población juvenil en este país está siendo martirizada y sacrificada para la mantención de los mezquinos intereses socioeconómicos del perverso modelo económico de deuda que endilgó nuestro futuro y nos somete al empobrecimiento y a la dictadura de una élite de brujos corporativistas. Es menester entonces volver al canto y a la libertad de la certeza de la palabra del poeta. Como David vamos a tañir nuestra arpa, como Orfeo vamos a bajar al infierno, y desde las profundidades del Hades les vamos a traer lo más precioso que nos ha dado Diosito para todos nuestros hermanos: el canto. Dejen ustedes la pintura, mis hermanos, el canto.
Por ello mismo, ya para despedirme, y entonces recuerden que con nosotros oficia la dulce princesa. Dulce princesa, te amo, te adoro. Cerraremos esta sesión primero con un poema de nuestro amado y queridísimo Miguel Hernández. Esto se llama Vecino de la Muerte. Patio de vecindad que nadie alquila, igual que un pueblo de pañales secos pintadas con recuerdos y leche. Las paredes a mi ventana emiten silencios y anteojos aquí dentro. Aquí anduvo la muerte mi vecina, cesteando a la sombra de los sepultureros, lamida por la lengua de un perro guardalápidas. Aquí, muy preservados de relente y las penas. Porfiaron los muertos con los mármoles, rivalizando en huesos como en mármoles. Oigo una voz de rostro desmayado, unos cuervos que informan mi corazón de luto, haciéndome tragar húmedas ranas, echándome a la cara los tornasoles trémulos que devuelven su espejo la inquietud. ¿Qué queda en este campo secuestrado, en estas minas de carbón y plomo, de tantos encerrados por riguroso orden? No hay nada sin un monte de riqueza explotado, los enterrados con bastón y mitra, los altos personajes de la muerte, las niñas que expiaron de sed por la entrepierna, donde jamás tuvieron un arado y dos bueyes, los duros picadores pródigos de sus muslos, muertos con las heridas rodeadas de cuernos, todos los destetados del aire y del amor de un polvo huésped ahora se amamantan. ¿Y para quién están los tiernos epitafios, las alabanzas más ceñudas, fórmulas a fuerza de cincel y mentiras, atacando el silencio natural de las piedras? Todas con menoscabos y agujeros, de ser remoneadas con hambre y con constancia por una amante oveja de dos labios. Y este espolón constituido en gallo irá una sombra malgastada en mármol y ladrillo. ¿No cumplirá mi sangre su misión? ¿Ser estiércol? Oiré cómo murmuran de mis huesos, me mirarán con esa mirada de tinaja vacía que da la muerte a todo el que la trata. Me asaltarán espectros en forma de coronas funerarios, nacidos del pecado de un cirio y una ceja boquiabierta. Yo no quiero agregar pechuga al polvo, me niego a su destino. Será echado a un rincón, prefiero que me coman los lobos y los perros, que mis huesos actúen como estacas para atar cerdos o picar espartos. El polvo es paz que llega con su bandera blanca entre los ataúdes y las casas caídas, pero bajo los pliegues un colmillo de rabioso marfil contaminado nos sigue a todas partes. Nos vigila y apenas nos paramos, nos inciensa de siglos, nos reduce a cornisas y a santos arrumbados. Y es que el polvo no es tierra. La tierra es un amor dispuesto por un hoyo, dispuesto por un árbol, un volcán y una fuente. Mi cuerpo pide el hoyo que promete la tierra, el hoyo desde el cual dará mis privilegios de león y nitrato a todas las raíces que me tiendan sus trenzas. Guárdate de que el polvo coloque dulcemente su secular paloma en tu cabeza, de que incube sus huesos en tus labios, de que anide cayéndose en tus ojos, de que habite tranquilo en tu vestido de aceptar tus herencias de notarios y templos. Herencias de notarios y templos. Úsate en contra suya, defiéndete de tu callado ataque, asústalo con besos y caricias, ahuyéntalo con saltos y canciones, mátalo rociándolo de vino, amor y sangre. En esta gran bodega donde fermenta el polvo, donde es inútil ingerir sonrisas, pido ser cuando quiero lo que no soy movido, un vegetal, sin ojos ni problemas, cuajar en algo más que en polvo como el sueño en estatua derribada. De mis zapatos últimos demuestren ser cortezas que me produzcan cuarzos en mi encantada boca, que se apoyen en mis sembrados y viñedos, que me dediquen mosto las cepas por su origen. Aquel barbecho lleno de inagotables besos, aquella cesta de uvas quiero tener encima cuando descanse al fin de su faena, de estar conversaciones, abrazos y pesares, de cultivar cabellos, arrugas, esperanzas y de sentir un beso sobre cada deseo. No quiero que me entierren donde me han de enterrar. Haré un hoyo en el campo y esperaré a que venga la muerte en dirección a mi garganta.
con un cuerno, un tintero, un monaguillo y un collar de cencerros castrados en la lengua para echarme puñados de mi especie. Bueno, recuerden que la palabra saqueo viene de la antigua necrópoli de Sacar y es también la palabra sacar en idioma vasco, lo que significa antiguo. Así tal cual. Entonces, recuerden que el vasco saqueo viene de la palabra sacar, que era la antigua necrópolis egipcia. De tal manera que saqueo significa sacarlo de Sacar, los tesoros de los grandes señores y reyes. Y curiosamente, sacar significa en idioma vasco antiguo. Entonces, entendamos la antigüedad de las palabras en las cosas mismas. Por eso, después de Nueva York, de nuestro amado y más que amado 3 veces Federico García Lorca, cantamos esto, bailamos y nos despedimos. Niña ahogada en el pozo, Granada y Newburgh. Las estatuas sufren con los ojos por la oscuridad de los ataúdes, pero sufren mucho más por el agua que no desemboca, El pueblo corría por las almenas rompiendo las cañas de los pescadores. Pronto los bordes deprisa y croaban las estrellas tiernas que no desemboca. Tranquila en mi recuerdo, astro círculo, meta, lloras por las orillas de un ojo de caballo que no desemboca. Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias, sino afilado límite por venir de diamante que no desemboca. Mientras la gente busca silencios de almohada, tú lates para siempre definida en tu anillo que no desemboca. Eterna en los finales de unas ondas que aceptan combate de raíces y soledad prevista que no desemboca. Ya vienen por las rampas, levántate del agua, cada punto de luz te dará una cadena que no desemboca. Pero el pozo te alarga manecitas de musgo, insospechada ondina de tu propia ignorancia que no desemboca, no, que no desemboca. Agua fija en un punto respirando con todos sus violines sin cuerdas en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. Agua que no desemboca. Amiguitos, salud, paz, prosperidad. Recuerden, como los grandes vikingos, no tenemos enemigos. Esto fue La Palabra Habla. Transmitimos el día de mañana. Paz. El espíritu será destruido. Sí, ¿verdad?